Creo que los creó para su gloria. Creo que para Él tienen el valor suficiente, que no son basura ni fruta podrida que contamina a otros, son su tesoro precioso. Yo creo que Cristo le dio el valor a cada alma. Dios que crea, Dios que ilumina, Dios que santifica, Dios que amenaza y castiga, Dios que perdona y redime. Es uno y el mismo obrar esencial, inmutable, incesante de la naturaleza divina. De Abraham Lincoln. Este hombre es digno de mención en esta presentación, de que Dios no pudo haber creado al hombre para ser rechazado. Bien, ya estamos grabando. Quiero dar la bienvenida a todos mis hermanos que se están incluyendo en esta presentación con el grupo Calgary en Canadá, desde diferentes lugares del mundo. Para algunos son las 2 de la noche, allí es donde están, nos contaban, así que vamos a presentar este tema. Espero que puedan disfrutarlo, tomen sus asientos, pueden tomar para los argentinos un matecito, ahí en los países que hace más calor un juguito fresco, otros en los países que hace frío por ahí un tecito, un cafecito, aunque algunos me quieran apedrear por recomendar café o té, ¿ok? Bienvenidos todos los que están presentes, bienvenidos los que están viendo por internet esta presentación. El tema de hoy se titula El universalista más grande de la historia, ¿ok? Y por si alguno tiene la duda o lo piensa así por la miniatura, el mayor universalista de la historia no soy yo, aunque podemos decir, salvando la explicación de la palabra que daremos en unos minutos, creemos, a modo personal lo digo, yo creo en la restauración de todas las cosas. Yo estoy convencido y nunca había estado tan seguro de algo en mi vida como de que Dios salvará a toda su creación. Yo, Bastián Ángel, creo personalmente que Dios salvará a todas las criaturas que Él ha formado. Creo que los creó para su gloria. Creo que para Él tienen el valor suficiente, que no son basura ni fruta podrida que contamina a otros, son su tesoro precioso. Yo creo que Cristo le dio el valor a cada alma. Si tú estás atado por un pecado, Cristo no te menosprecia, Cristo no te considera basura, Cristo te da el valor que es su sangre preciosa que derramó por ti. Te perdonó a pesar de tener que pasar por la muerte para mostrarte su grande amor. Vales todo el sacrificio de Cristo, vales infinito. Cristo no considera un desperdicio a los seres humanos. Cristo los ama a todos. Ese es mi pensamiento. Si tuviera que escribir algún credo, está sujeto a modificación, pero creo en el amor de Dios y ese amor de Dios me lleva a pensar que Dios salvará a todas las personas. Pero el más grande universalista de la historia no soy yo. ¿Ok? La miniatura indica que yo seré el presentador de esto, pero hoy presentaré a grandes hombres. Pero entre todos ellos vamos a descubrir quién fue el más grande universalista de la historia. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, bendito seas por los siglos por darnos el privilegio de conocer tu gran amor. Gracias porque dentro de todas las edades tú has ido revelando luz a los hombres, no para que se sientan superiores o se crean mejores y con la posibilidad de ser salvos y otros no, sino para que vivan más felices, para que puedan compartir algo del verdadero amor de Jesús en esta tierra. Agradecemos por tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el más grande universalista de la historia. Vamos a partir explicando en primer lugar la palabra o la expresión universalista. Muy bien. Se le llama universalista desde una perspectiva a los que creen que
independiente de lo que ellos crean, su creencia les llevará a la salvación. Sean hindúes, sean musulmanes, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean adventistas, sean católicos, lo que crean, crean en la reencarnación, crean en el espiritismo, crean en que sus salvadores son los animales. Lo que sea, eso les llevará a la salvación. Eso es lo que plantea el pensamiento universalista. ¿Ok? Hay otra idea que también se le denomina universalismo cristiano, que es el que cree que todos serán restaurados a través de Jesús. Por un lado, se cree que serán restaurados aún quienes, aún con sus pecados, aún con sus faltas, se les permitirá entrar, etcétera, etcétera, y no serán cambiados, sino que simplemente serán aceptados así como son, sin un cambio en esencia. En lo personal, creo en el universalismo, o me inclino, si vamos a llamarlo con la palabra universalismo, que piensa y cree que a través de Jesucristo todos los seres humanos serán salvos del pecado, serán salvos de la condenación y serán salvos de la culpa, incluso serán salvos de su propia naturaleza pecaminosa. Entonces considero que Cristo salvará al ser humano en todos los ámbitos, lo salvará del pecado. Todo lo que implique el pecado, la muerte, lo que implique la culpa, lo que implique que hacen mal al próximo, que aborrecen a Dios, lo que sea que signifique o tenga que ver con el pecado, será aniquilado por la gracia de Dios. Pero el pecador tiene algo que pertenece a Dios, que es su espíritu. Porque Dios dio el espíritu al hombre. Dios dio el soplo de vida y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, lo que Dios puso en el hombre es algo sagrado, es algo altamente valioso. Y eso no está en juego. Puede estar en juego la destrucción de la carne, puede estar en juego incluso que el alma sea de alguna forma puesta a prueba, pero el espíritu, la esencia de lo que es el ser humano, Dios lo puso allí y Dios no hace chatarra. ¿Ok? Así que yo creo en la restauración de todas las cosas, como lo dice Hechos, y vamos a ver lo que dice Hechos, porque esta es mi perspectiva. Yo no le llamaría universalismo a lo que creo, para que no se preste para confusión. Podemos explicar, pero para que no se preste para confusión, nosotros creemos en Hechos 3:21 que dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. O sea, desde todos los profetas se venía anunciando que Dios llegaría el día en que restauraría todas las cosas. La palabra restauración de todas las cosas es una sola palabra y significa, la restauración, perdón, la palabra restauración significa, en el griego es apocátasis, ¿ok? Que significa traer todo de vuelta a como fue en un principio, ¿ok? Todo lo que ha sido estropeado por el pecado será traído de vuelta a su estado original. ¿Ok? Es más, dice la escritura que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y si creemos que el diablo hizo caer al ser humano en pecado y que el pecado arruinó todo esto, pues entonces Cristo vino para deshacer todo eso. La palabra allí deshacer es revertir. Todo lo que el pecado haya estropeado tu vida, Cristo hará un retroceso a todo ello y te restaurará como era su propósito en Edén. Eso es lo que significa literalmente la palabra apocátasis, la restauración de todas las cosas. Como cuando Cristo dice, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ok? No está diciendo que cambiará, que tomará a los que no sirven, los cambiará y los sustituirá por otro. No, no, no. Él está diciendo que lo hará ser nuevo otra vez. Una recreación
como era antes. Será nuevo otra vez. Todo se ha ido envejeciendo, estropeando por el pecado. Pues serán nuevas otra vez. Que da gusto hablar de este Dios. Mi amada esposa, cuando le comenté acerca de la restauración de todas las cosas, le di vueltas por toda la Biblia para, por decirlo así, dorándole la píldora, porque sabía que ella era muy estudiosa de la escritura, entonces quería responder todas las objeciones antes de que ella me las hiciese. Pero cuando terminé mi exposición en un Zoom privado, ella me dijo, esto se parece más a Dios. Y esa frase me quedó muy, muy marcada. Y es verdad, todo esto se parece más a lo divino. No se parece tanto al hombre vengativo y cruel. Pero hablemos de otros, ¿ok? Hablemos de otros. Rob Bell. Rob Bell es considerado, siempre lo digo porque me parece muy acertado el título, sobre el apodo, por decirlo así. Rob Bell es considerado la estrella de rock, por decirlo así, anterior, ¿ya? Porque últimamente el hecho de creer como cree le ha traído mucha polémica a su vida, ¿ok? La estrella de rock del mundo cristiano. Robert Holmes Bell Jr., conocido como Rob Bell, 23 de agosto de 1970, es un escritor y conferencista cristiano estadounidense y pastor, fundador de la Iglesia Bíblica de la Colina de Marte en Grand Rapids, Michigan. También es protagonista de una serie de cortometrajes espirituales llamado NUM. Entre paréntesis, estamos haciendo el doblaje al español para que ustedes en el canal puedan ver esta serie. En febrero de 1999, Bell funda la Iglesia Bíblica Colina de Marte, con los feligreses que originalmente se reunían en el gimnasio de una escuela. ¿Okay? Para el año 2005 se estimaba que existían cerca de 11.000 personas. Sus enseñanzas en Colina de Marte inspiraron la popular calcomanía Love Wins, el amor gana. La congregación distribuye gratuitamente luego de los servicios. Ok, Rob Bell ha escrito muchos libros, ustedes pueden investigar sus libros, son muy, muy interesantes, pero el más controvertido de todos, el que causó más revuelo y polémica que se supo por todo el mundo erudito cristiano, y causó esta polémica fue su libro Love Wins, donde él presenta que el amor triunfa, que el amor gana, que Dios finalmente con su amor conseguirá la lealtad por amor, voluntariamente, de todas las personas. Su libro trata acerca del cielo, el infierno, esta tierra, ¿okay? Y la salvación. Ha salido recientemente un documental estilo película de él, lo pueden ver, se llama The Heretic, el hereje, ¿ok? Incluso en las calles de Estados Unidos, algunos salen y predican en contra de Rob Bell. O sea, utilizan su nombre, esas personas del megáfono, toman su nombre y dicen, Rob Bell es un hereje. O sea, atacan directamente a la persona como parte de su evangelio. Y es el problema de creer que quienes no piensan como yo se van a perder. Rob Bell, en cambio, a pesar de que ellos no piensen como él, los considera como hermanos y cree que ellos serán salvos. No los llama, ni los discrimina, ni los odia por creer como creen. En cambio, al otro lado, siempre les molestará y le condenarán al infierno por creer así. Entonces, él ha hecho una película sobre Rob Bell que se titula El hereje, ¿ok? Acerca de su vida, de lo que ha sido toda esta controversia. Les invito a verlo. Cortometrajes, lo que mencionábamos, la serie Numa, que viene del griego, ¿no? Neuma, ¿ok? O espíritu. El caso es que esta serie presenta de una forma tan sutil la restauración de todas las cosas, de una forma tan amena,
tan familiar, tan humana, tan dulce, tan cálida, pero lo presenta. El libro más polémico, ya se lo mencioné, Love Wins. ¿Okay? Aquí tienen a un contemporáneo suyo, un gran predicador, un gran comunicador, Rob Bell. Quiero hablarles de este hombre que yo conocí, o sea, me informé, me enteré de él hace muy poquito, hace muy poco, y es impresionante. Retiro lo dicho en cuanto a algo que yo había mencionado algunos temas anteriores. Yo nunca había conocido un movimiento o otras personas que presentaran a Cristo como el centro de la Escritura, que filtraran todo por Cristo, que creyeran que Dios no destruye nunca, que no es violento, que creyeran que Dios restauraría todas las cosas y que creyeran en un sistema no de templo, sino de reunión en casas como lo era en la iglesia primitiva y el mismo sistema de financiamiento que tenían los apóstoles. Ok, Kate Gilles, un ex pastor que dejó el púlpito para seguir a Jesús y comenzar una iglesia en casa donde nadie cobra un salario y el 100% de todas las ofrendas se dan para ayudar a los pobres de la comunidad. Ha sido un escritor publicando desde 1989. Es autor de varios libros. Kate es el coanfitrión de Heretic Happy Hour, el podcast que es La Hora Feliz Hereje, que ha presentado entrevistas con bueno, hay un grupo de personas que presentan esos podcasts. Yo quiero que se concentren, para el beneficio de los de habla inglesa, en los libros que tengo aquí en este borde de mi pantalla. ¿Okay? Noten que la palabra Jesús es la que predomina en todos sus libros. Quiero que demos un vistazo, estos libros están en Amazon, a lo que él presenta para que se hagan una idea de lo que son sus libros. ¿Okay? Quiero que vean aquí. Vamos a revisar aquí. Antes de aprender, de perder la cabeza, de construyendo la mala teología de la iglesia. Okay. Él tiene seminarios en YouTube y también de pago, que es de construcción eclesiástica, ¿okay? Básicamente toda la deconstrucción teológica, deconstruye todos los mitos que se nos ha enseñado teológica y eclesiásticamente, y tiene otra serie de reconstruyendo tu fe, ¿ok? Jesús desarmado como el príncipe de paz que desarma nuestra violencia, ya sabrán de qué trata. Jesús invicto, condenando la falsa doctrina del tormento eterno, ya imaginarán a qué se refiere. Jesús inesperado, y yo quiero decirles que muy pronto comenzaremos probablemente a presentar algo muy similar a lo que él presenta en este libro. El final del último tiempo para convertirse en la segunda venida. No les haré spoiler de lo que trata. Si alguien quiere puede comprar el libro si es de habla inglesa. ¿Okay? Jesús no abandonado, sustituyendo la ira divina por un amor implacable. Okay, yo revisé algo sobre esto y es exactamente la misma perspectiva que tenemos de un Dios que no pide sacrificios como los paganos, sino un Dios que estuvo con su Hijo, que no lo abandonó, y él utiliza la misma frase que hemos utilizado en unos temas. Y como no abandonó a su Hijo, tampoco, nunca te abandonará. ¿Ok? Él presenta que el Padre, a diferencia como enseñan las religiones, no retiró su rostro de su Hijo. Porque el Salmo 22 dice que no apartaste tu rostro del clamor del afligido. Directamente lo contradice. Pero bueno, no les dejo a ustedes si quieren adquirir. ¿Ok? Renovando la mente cristiana, entrevista. Y esto me pareció muy interesante. Liberando la palabra de Dios de la Biblia. ¿Ok? Ahí no sé si mi hermana Sarita puede traducirnos lo que es esto. Yo no he podido ver lo que significa exactamente. O sea, así si ahí nos ponen en el chat. Quiero que vean que Jesús liberado será, ¿no? O libre, que es desencadenar a Cristo, mostrar a Cristo de toda la letra y bueno, y de las malas traducciones que se nos han hecho. Está lleno de datos interesantísimos.
Él presenta, por ejemplo, que cuando en Filipenses habla de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, muestra cómo en el griego en realidad decía, porque la palabra confesar yo pude corroborar, no es, um, no es la misma homologueo, que es decir lo mismo, o confesar, sino es um, confesar abierta y gozosamente que Jesucristo es el Señor. Impresionante el cambio, pero así muchas otras descubrimientos. Jesús desenredado, crucificando nuestra política para jurar lealtad al Cordero. Eso es otro tema, ¿ok? Jesús que no pide adoración. Jesús revelado a abandonar la iglesia tal como la conocemos por eclesía como Dios quiso. Es básicamente, también presenta otras ideas muy novedosas, casas de luz, ¿okay? Lo que ustedes conocen como casas de luz, de la serie de seminarios Oscar Santos. Y así, algunos otros libros muy interesantes, los recomiendo, por supuesto. Tiene una página web que también pueden visitar, se llama, me parece que Pateros, algo así, pero es su página web. Ponen Kate Giles website, ¿ok? La pueden traducir al español para los de habla hispana. Muy bien, seguimos, ¿ok? Seguimos. Jerry Beuchamin, ¿ok? Es autor del libro Esperanza más allá del infierno, que nosotros recomendamos en la serie El último atardecer con papá, ya en los últimos temas, ¿ok? Y Esperanza para todos, es autor de 2 libros. Un hombre siempre alegre, con un pensamiento sólido y reflexivo en la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es la restauración de todas las cosas. Es cofundador de The Ministry. Ok, usted va a Google, pone tentmarker.org, entra a la página, le da clic a traducir y tiene un montón de artículos. Es un ministerio dedicado a la restauración de todas las cosas. Perdón. Junto a Gary y Michelle Amirault, que es, de paso, Gary es el que escribió El triunfo de la misericordia, donde explica lo del lago de fuego, la purificación, etcétera, etcétera. Dice, conéctese con creyentes de ideas afines, ya sea en su área o en todo el mundo, en Hope for All Connection. ¿Okay? Ya les mencioné que deben ir tomando apuntes si les interesa algo de esto para los que hablan inglés. Este sitio web está a cargo de Kimberly Wennen, en colaboración con Jerry Beuchman, en Hope for All, para presentar seguidores o los que creen afín a esto puedan hacer una comunidad y reunirse y compartir ideas, ¿ok? Ambos están entusiasmados con las buenas nuevas que se comparten aquí y ahí tienen la página web. Esto de Sanctuary es todo la bibliografía de este hombre, de Gary, ¿ok? Que se ha trasladado ahí para que no cierren la página web a otros. Y les apasiona ayudar a fomentar la comunidad para aquellos que creen que Jesús es el Salvador de todos, ¿ok? Estos caballeros ya están de edad, así que si alguien se quiere comunicar con ellos, pues a que lo haga pronto. Muy bien. Jürgen Moltmann. Teología, su famoso libro Teología de la Esperanza. Y alguna dirá, ¿qué va a ser famoso si yo en mi vida lo había escuchado? Ok. Jürgen Moltmann, yo tampoco lo había conocido este hombre. Profesor emérito de la universidad, una universidad en Alemania, fue el orador principal de una reciente conferencia en los Estados Unidos, ¿ok? Que buscó inspirar el diálogo para reflexionar teológicamente sobre la creación y el mundo de la ciencia. Bueno, esto fue escrito hace ya un tiempo, ¿ok? Un número de creencias de personas considera que Moltmann es el mayor teólogo vivo de este siglo, y su libro Teología de la Esperanza, publicado en inglés en 1967, se cuenta como su obra más influyente. En él propone que la esperanza cristiana debe ser el motor central de la vida y del pensamiento de la Iglesia y de cada cristiano. Otras obras como El Dios crucificado y El Dios de la creación nos muestran que para Moltmann toda la creación anhela la renovación por parte del Dios de la esperanza.
fortalecido por la esperanza, y incluye la misión de la iglesia a todas las naciones, el hambre de la justicia en el mundo, el amor por la vida verdadera y la creación en peligro y deteriorada. Este tema subyace la teología de Moore. Un gran teólogo, digamos, ya no contemporáneo con nosotros, pero hace un poco de años atrás. ¿Okay? Anna Hurhar. Ok, me he saltado varios años porque vamos a ir retrocediendo en la historia a fin de rastrear quién fue el mayor universalista de toda la historia. Cuando tenía 19 años, su padre la llevó a una reunión de avivamiento. Okay, voy a hacer un resumen aquí. La lleva a uno de estos servicios de consagración puritano, básicamente, y él la considera totalmente aburrida. Okay, no tiene sentido para ella. Sin embargo, decide un día quedarse, no escuchar, como no ningún sermón tocó su corazón, yo me siento muy identificado con esto. Se decide quedar en su habitación y clama a Dios, abre su Biblia y descubre que ha encontrado un gran tesoro, tiene su propia relación con Dios, no depende de otros. De repente Ana se dio cuenta de que Dios estaba pidiendo un sacrificio. Bueno, así empezó todo, ¿no? Acerca del Monte Carmelo, al leer eso, que el sacrificio era su vida. Dios quería su boca para su uso, tartamudeando y todo, porque ella era tartamuda. Hannah no podía pensar en un infierno más grande que el que tener que hablar en público. Discutió con Dios al respecto, pero después de darse cuenta de que ya estaba en el infierno sin él, ¿okay? Ella ya tenía esta perspectiva de que la tierra misma podía convertirse en un infierno. Más encima Dios después lo iba a torturar. Ana finalmente entregó su corazón. Y de inmediato su corazón se llenó de paz y gozo. Las escrituras se volvieron su delicia. El momento glorioso llegó cuando, al encontrar en las páginas de la Biblia que Dios salvaría a la humanidad, no pudo evitar hablar con el corazón lleno de gozo. En ese mismo momento el milagro ocurrió y la tartamudez le dejó. Y se volvió una ávida escritora. Muchos la cuestionaron en su época. Tiene muchos escritos, poesía, a uno de sus más conocidos de la época, no ahora, sino de la época que más se conoció, fue Pies de Gacela, ¿okay? Que me hace estar firme sobre mis alturas. Eh, Básicamente, lo que ella explica es cómo el gozo de hablar de Dios quitó su tartamudez, que es Dios que le da la lengua al hombre. Y básicamente ocurrió el milagro, ella hablando de la restauración de todas las cosas. George MacDonald, ¿okay? Un comentario de Royal Haynes. MacDonald elimina de nuestro pensamiento todo vestigio de la imagen de Dios como un tirano que se complace con nada menos que lo humanamente imposible. Y luego condena al hombre por no lograrlo. ¿Okay? Un Dios que nos pide perfección absoluta. Y si fallas en un punto, ya estás condenado. ¿Okay? Entonces, él dice, toda esa teología barata de presentar ese Dios tirano, este hombre del que vamos a hablar, MacDonald, elimina todo ese pensamiento. ¿Por qué? Porque era un gran autor y novelista. George MacDonald, novelista victoriano escocés, comenzó su vida adulta como clérigo y siempre se consideró ante todo un poeta. Sus puntos de vista poco ortodoxos dieron como resultado una carrera muy corta en el púlpito, después de lo cual se dedicó a escribir en serio. Inicialmente atrajo la atención por la poesía y su fantasía adulta, ¿okay? Pero una vez que se dedicó a escribir novelas realistas, en principio de la década de 1860, su nombre se hizo ampliamente conocido en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Durante los siguientes 30 años escribió unos 50 libros, incluyendo además la novela, más poesía, cuentos, fantasías, ¿okay? Entonces, este novelista, lo curioso es que en cada una de sus novelas, así como Rob Bell en el cortometraje, los cortometrajes, busca impregnar un poquito, busca ir sembrando lo que es el amor de Dios por la humanidad y que el hombre puede ser restaurado de vuelta a la imagen. Atención, porque comienzan a aparecer grandes personajes. Sir Isaac Newton, el gran científico
matemático, físico y podría decir muchos otros títulos más para él, Newton, este es un artículo, ¿ok? Newton, el dios del dominio, su teología voluntarista ilustrada en los conceptos de espacio absoluto, tiempo absoluto y gravitación o atracción universal, por Felipe Ochoa de la Universidad de Antioquia. Voy a colocar solo unas comillas aquí para una frase, pero quiero mencionarles que Newton fue un profundo teólogo. Incluso se ha encontrado en su juventud que él ya desde ya tenía inclinación a ver a lo religioso, más que lo religioso, porque era antirreligioso, a lo que es la Biblia, Dios y la deidad, ¿okay? Lo que es cómo está conformado el mundo. Él, por supuesto, como muchos sabrán, es un científico cristiano que al ver la magnificencia de la creación, ve que todo ese orden y toda esa, es todo lo hermoso de allí, tiene una mente inteligente, ¿okay? Él también con cálculos bíblicos, este es un dato que les quiero dar bonus, predijo que el juicio final no sería sino hasta después del año 2060. ¿Ok? Como dato bonus si alguien quiere revisar esa teoría. La posición de Newton es clara. La gravitación universal es la mismísima acción de Dios en el universo en perfecta armonía con las leyes que Él ha impuesto a la creación. En este sentido, la atracción podría entenderse como fuerza hiperfísica. De igual forma como la creación es atraída y puesta en armonía con su creación mediante la gran ley del amor soberano. Palabras de Sir Isaac Newton. William Ley, o Guillermo Ley. Ahí pueden ustedes ver los años, cómo vamos bajando. Aquí hay un extracto del libro de Ley, un discurso cariñoso y serio al clero que expresa bellamente su creencia en la reconciliación universal. Yo no sabía si ponerlo, pero cuando leí como este hombre que era muy conocido y respetado en su época, no les doy la biografía de cada uno, pero eran hombres muy importantes, escribió al clero, o sea, a los dirigentes eclesiásticos, estas palabras son osadas, llenas de cariño y afecto. De hecho, había una frase que circulaba que era, donde William Ley encuentre un poquito, algo muy minúsculo de bondad en un corazón humano, el lector que está leyendo, si tiene un poquito de bondad, una chispa de bondad, William Ley hará que eso sea un gran incendio. ¿Ok? Dice, el amor, la bondad y la comunicación del bien es la gloria y perfección inmutable de la naturaleza divina. Y nada puede tener unión con Dios sino lo que participa de bondad. El amor que produjo la existencia de todas las cosas no cambia a través de la caída de sus criaturas, sino que está trabajando continuamente para traer de vuelta a toda la naturaleza y las criaturas caídas a su primer estado de bondad. Todo lo que pasa por un tiempo entre Dios y su criatura caída es solo una y la misma cosa, obrando para un mismo fin. Y aunque esto se llama ira, lo que se llama castigo, maldición y muerte, es todo desde el principio a fin, nada más que la obra del primer amor creador. No significa nada más, no hace nada más que esas obras de purificación, fuego, que debe y es el único que puede quemar todo ese oscuro mal que separa a la criatura de su primera unión creada con Dios. La providencia de Dios, desde la caída hasta la restitución de todas las cosas, está haciendo lo mismo, como cuando dijo al oscuro caos de la naturaleza caída, hágase la luz. Todavía dice y seguirá diciendo lo mismo, hasta que no quede el mal de las tinieblas en todo lo que es naturaleza y criatura. Dios que crea, Dios que ilumina, Dios que santifica, Dios que amenaza y castiga, Dios que perdona y redime,
es uno y el mismo obrar esencial, inmutable, incesante de la naturaleza divina. Todo lo que Dios ilumina, glorifica a los santos y ángeles en el cielo, esa misma obra de la naturaleza divina que hiere, aflige, castiga, purifica los pecados de la tierra y todo número de pecadores destruidos, ya sean arrojados por el diluvio de Noé o por Sodoma. Sí, largas y largas edades de dolor ardiente y oscuridad atormentadora caen en la parte de muchas o la mayoría de criaturas apóstatas de Dios. No durarán más que hasta que el gran fuego de Dios haya derretido toda arrogancia en la humildad. Y todo lo que es yo ha muerto en las largas agonías y el sudor sangriento de un Dios perdido, que es la cruz de Cristo que salva a todos. Y nunca abandonará su poder redentor hasta que el pecado y los pecadores no tengan más que un nombre entre las criaturas de Dios. Ese nombre es Jesús. William Lay, ¿ok? Para los que les interese investigar un poquito sobre él. Peter Böhler, ¿ok? 1712. Un estudiante de teología pietista, ¿ok? De Alemania también. Fue el primer hombre ordenado por el conde de Zinzendorf, ¿ok? El conde de Zinzendorf incluso tiene una de las versiones de la Biblia, ¿ok? Más tarde fue nombrado obispo en América, donde fundó muchos asentamientos moravos en Pensilvania, ¿ok? Fue uno de los primeros hombres de Estados Unidos en ministrar entre los esclavos negros. ¿Por qué? Porque este hombre los valoraba como personas, enseñando tanto teología como los conceptos básicos de la educación de otro modo, que de otro modo les habría sido negado. También sirvió como misionero entre los indios, estableció una obra morava en Inglaterra. Okay. Peter Böhler creía en la reconciliación definitiva, aparentemente, ya que dijo que todas las almas condenadas aún serán sacadas del infierno. Fíjense. Fue contemporáneo con John Wesley, ¿ok? Un hombre escribe a John Wesley lo siguiente sobre esto. Peter Böhler, uno de los hermanos moravos, con el fin de distinguir la redención universal, recientemente confesó francamente en una carta que todas las almas condenadas serían sacadas del infierno en lo sucesivo. No creo que el señor Wesley piense así. Sin embargo, a menos que esto se pueda probar, la redención universal, tomada en un sentido literal, cae enteramente por tierra. Porque, ¿cómo pueden todos ser redimidos universalmente si no todos finalmente se salvan? Como un pensamiento redundante, pero o sea, da como por ello él de que no todos finalmente se salvan. Lo que Peter está tratando de decir es que aún en el infierno, aún en lo más bajo, Cristo tiene las llaves. La historia registra que hubo algunos moravos que tenían inclinaciones universalistas, aunque Peter Böhler podría ser el más famoso, incluido 16 discursos de la literatura morava de esta declaración. O sea, también en esa literatura había esa inclinación universalista. Por su nombre, por Cristo, todos pueden y obtendrán vida y salvación. ¿Okay? Una frase más. ¿Alguien conoce este himno? Para los que son adventistas, busquen en sus himnarios el himno 64. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús, que habló con su potente voz y apareció la luz. ¿Ok? Y comienza a hablar de toda la creación, de la maravilla de su amor que la observa por toda la creación, que mira al cielo, mira al oscurecer, su gloria son proclamadas por todas partes y se ven la flor, el viento, el gorrión, la risa del bebé. Busquen el himno, pueden ponerlo. Pueden, allá en sus casas, cuando tengan un momento, pueden dejarlo y escucharlo y cantarlo. Porque dice la verdad del amor de Dios. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y citando el Salmo 139 dice, y si al confín del mundo voy, tú, Dios, allí está. O sea, aún en el abismo,
allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Que si aún en el Seol o en el infierno hago mi estrado, como es traducido en algunas Biblias, yo no puedo huir de tu presencia. Isaac Watts es un teólogo, misionero, con una historia de fondo que pueden investigarla, pero que compuso muchos de los himnos que ustedes hoy cantan en el himnario. Y saben que son de los himnos más amorosos que ustedes escuchan en el himnario. ¡Ay, ay, ay! ¿Alguien conoce a este hombre? ¿Alguien ha oído escuchar el nombre de Abraham Lincoln? Este hombre es digno de mención en esta presentación. La religión de Abraham Lincoln. Muchos pueden saber que Abraham Lincoln fue uno de nuestros presidentes, esta es una página norteamericana, más profundamente religioso, pero muy pocos saben que también conocía las escrituras, incluso mejor que alguno de los clérigos más destacados de su época. Casi nadie sabe que creía en la doctrina de la salvación universal. Aquí hay algunos extractos, vamos a leer solo unos trozos, de, tomado el pueblo casi elegido por William Hall. ¿Okay? Uno de los socios de Lincoln, mentor de Graham, dice de Lincoln, él tomó el pasaje, así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y prosiguió con la proposición de que cualquiera que sea la ruptura o lesión de la transgresión de Adán a la raza humana que sin duda fueron muy graves, fueron hechas justas y rectas por la expiación de Cristo. Todo lo que Adán echó a perder, lo que fuera, Cristo lo restauró. Lincoln escribió en un ensayo alrededor de 1833 sobre la salvación universal predestinada en crítica a la doctrina ortodoxa del castigo sin fin. ¿Okay? Bueno, hubo bastantes controversias acerca de esto. Isaac Cogdal habla de una discusión sobre religión en la oficina de Lincoln en 1859 y dice, Lincoln se expresó con estas palabras, no creía ni podía creer en el castigo interminable de nadie en la raza humana. Entendía el castigo. Para que el pecado sea una doctrina bíblica, el castigo era paternal y en su objetivo, fin y diseño, destinado al bien del ofensor. Por lo tanto, debe cesar cuando la justicia esté satisfecha. Agregó que todo lo que se perdió por la transgresión de Adán fue reparado por la expiación, todo lo que se perdió por la caída fue reparado por el sacrificio. ¿Ok? El Lincoln también cubrió más terreno en pocas palabras de lo que pudo en una semana y cerró con la restitución de todas las cosas a Dios, como la doctrina enseñada en las Escrituras. Y si alguien quedó duda con respecto a su creencia en la expiación de Cristo de la salvación final de todos los hombres, despejó esas dudas en algunas preguntas que respondió y propuso a los demás. Después de expresarse, uno o dos hicieron excepciones a su posición. Hizo algunas preguntas y acorraló a sus interrogadores, y no dejaron lugar a dudas y cuestionar su solidez sobre la expiación de Cristo, la salvación finalmente de todos los hombres. Ok, resulta que, y sigue redundando en que creía que todos volverían a redil, que todos serían uno con el gobernante supremo que es Cristo, que todos deben entrar con su entendimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué está diciendo? Que las personas cuestionaban a Lincoln en su oficina y le hacían cuestionamientos, eran personas religiosas, y él callaba a sus interrogadores con otras preguntas y con afirmaciones bíblicas. Una vez, un típico predicador que invita a los que quieren ser salvos, para después decir, si tú quieres ser salvo, debes bautizarte, pónganse de pie. ¿Okay? Y eso literalmente obliga a casi todos a ponerse de pie porque los que se quedan sentados, básicamente dirían, yo me quiero perder. ¿Okay? Entonces, cuando este famoso predicador fronterizo
hizo la pregunta, la invitación a ponerse de pie. Abraham Lincoln se quedó sentado, ¿ok? Durante la campaña. Y acusaron a Lincoln de ser un infiel. Y él le pregunta a Lincoln, le pregunta si él se perdería o no es creyente. ¿Ok? Y Lincoln le responde, y habló lentamente. Le preguntó, ¿a dónde va? O sea, porque, claro, si ¿quién de ustedes va al cielo? Y Lincoln se queda sentado y dice, y le pregunta él, ¿a dónde va? Pretendiendo que Lincoln elige el infierno. Y Lincoln responde, vine aquí como un oyente respetuoso. No sabía que el hermano, el nombre, iba a señalarme. Creo creo en tratar en los asuntos religiosos con la debida solemnidad. Admito que las cuestiones planteadas por el hermano son de gran importancia. No me siento llamado a responder como lo hicieron los demás. El hermano me pregunta directamente a dónde voy. Deseo responder con la misma franqueza. Voy al Congreso. Y se fue. ¿Ok? O sea que, ¿qué nos dice esto de Lincoln? Nos dice que él, al quedarse sentado, él no estaba intimidado por ninguna de las amenazas de infierno, ni interesado a que con los típicos llamados eso le garantizara la salvación. Era un hombre serio y creía fielmente que Dios tenía la salvación de él en sus manos, pero Dios, no uno. Y en el credo de Lincoln también menciona cosas como todo el bien del Salvador del mundo se nos comunica a través de la Biblia. Uh, aquel que creó todas las naciones y hizo benditas todas las naciones. Básicamente lo que presenta es el amor de Dios para los seres humanos en general. Y este mismo Abraham Lincoln fue el que consideró a los esclavos negros como seres humanos y luchó por su liberación. Qué gran ejemplo, qué gran ilustración acerca de la restauración y la salvación de Cristo. ¿Okay? Abraham Lincoln. ¿Será Abraham Lincoln el mayor universalista de la historia? ¿El más famoso? ¿Qué me dicen de Martín Lutero? Sí, Martín Lutero. Un universalista que nunca salió del closet. Martín Lutero escribe una carta, ¿ok? A Hans Bonn, traducido directo del alemán por Florian Bernard. Dios no permita que el límite de tiempo de adquirir fe a la vida presente. En la profundidad de la divina misericordia puede haber oportunidad de ganarla en el futuro. Sería muy diferente si Dios puede impartir fe a algunos en la hora de la muerte o después de la muerte para que estas personas puedan ser salvas por medio de la fe. ¿Quién dudaría de la capacidad de Dios para hacer esto? Porque también entre nosotros se sostiene la opinión de que Dios no pudo haber creado al hombre para ser rechazado y arrojado al tormento eterno. Sin embargo, nadie puede probar que Él hace esto, pero refiriéndose a lo del tormento eterno, ¿ok? Porque está después del punto, el sin embargo. O sea, está diciendo que nadie puede probar que Dios arroja realmente a la gente a las llamas del infierno, porque Él está viendo y haciendo el contraste directamente con lo que se enseña en la Iglesia Católica. Su inclinación siempre fue a la condenación en un principio y luego fue a la justificación y el perdón de Cristo. Él lo consideró, lo tuvo en cuenta y envió una carta privada donde menciona esto. Martín Lutero creía más en la bondad de Dios de lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Así que, bueno, si lo creyó finalmente, ¿saben qué? No lo es tan importante, porque no dependía la salvación de Martín Lutero si cree o no cree en la restauración de todas las cosas. Tu salvación no depende si tú crees en la restauración de todas las cosas. Tu salvación depende de Cristo, de lo que Cristo hizo por ti. Pero ¿saben qué sí depende de que crean o no crean en esto? Depende de cómo van a vivir su vida.
Los hombres que estamos mencionando, la única diferencia para ellos es que vivieron su vida más alegre, más libre, más feliz. Es la diferencia. Cómo vivieron sus vidas, cómo confiaron en Dios, cuánto conocieron a Dios y cuán buenos pudieron creer que era Dios. A diferencia de otras doctrinas, aquí, si la minoría es la que cree la verdad, eso no excluye la salvación de la mayoría. A diferencia de otras doctrinas y iglesias que pretenden tener la verdad, y si esa minoría cree la verdad, sí hace que la otra mayoría se pierda y sea condenada por no creer como ellos creen. La diferencia es en la restauración de todas las cosas. Nadie que crea así va a excluir o va a decir que otro hermano está perdido. Encontré una lista de más de 100 personas. Solo quiero mencionar 6. Pero hay una lista de 100 personas icónicas que creían en la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Y entre esos, aquí quiero mencionar un grupo que es los anabaptistas. Un grupo de anabaptistas creía fielmente en la restauración de todas las cosas. Los albigenses y los lolardos creían también en la restauración de todas las cosas. ¿Ok? También Immanuel Kant, sí, Immanuel Kant tuvo ideas y presentaciones de que todo en realidad podía ser la palabra es puesto de vuelta en armonía con Dios. Y utiliza una serie de pensamientos filosóficos. Sin embargo, él también tenía esta perspectiva. Hay una parte de universalismo en las enseñanzas de Immanuel Kant, el pensamiento kantiano. Juan Escoto, el Ginea, algunos lo conocerá. Canon F.W. Farrar, pueden investigar a estos hombres, pero hay una lista tremenda, si quieren la podemos poner en la descripción, no creo que me alcance para tanto la descripción, pero es enorme, de personas de la historia que creyeron en él. Muy bien, seguimos retrocediendo, puse la lista porque si seguía tal vez el tema sí iba a ser muy extenso, pero créanme que hay muchos personajes icónicos que han creído esto, científicos reconocidos. ¿Saben qué? No lo puse aquí, pero el gran y conocido científico Albert Einstein, ¿saben ustedes que se hizo la bomba atómica a raíz de sus descubrimientos? Dejó una carta que ustedes pueden encontrar a su nieta. Dejó una carta a su nieta y le dijo que no la revelara hasta años después de que él hubiera muerto, porque en el mundo, en ese tiempo, cuando venían saliendo de todas esas de guerras, venían saliendo de oscurantismo, de pensamiento de depresivo, de todo que la vida era un absurdo, etcétera, etcétera, que el mundo en ese tiempo no estaba preparado para leer la carta que le había mandado. Y en la carta, ustedes la pueden encontrar en internet. En la carta, él le presenta que la mayor energía del universo es el amor. Que los hombres se amen unos a otros. ¿Cómo es que un hombre como Isaac Newton, científico, pudo ver el paralelismo en sus descubrimientos de la naturaleza y de la fuerza de atracción gravitacional y comparó que todo eso tenía que ver en realidad que su mayor, por decirlo así, su mayor hallazgo y la verdadera atracción gravitacional era la atracción del amor de Dios para con los seres humanos? ¿Cómo es que Albert Einstein, que descubre una de las mayores energías que existen a día de hoy y más dañinas, encuentra que la energía más poderosa en realidad es el amor? Científicos. Cuando seguimos retrocediendo en la historia, bajamos y bajamos y bajamos y llegamos incluso a los padres de la iglesia y la didascalía, que es la primera, por decirlo así, escuela de teología. Y era, adivinen qué,
universalista. El universalista de Clemente y Orígenes y su sucesor debe haber sido enseñado por su predecesor, Pantenus. Pantenus fue martirizado en el año 216. ¿Ok? 216. Ahí dice antes de Cristo. En el año 216, Pantenus, o sea, en el siglo II después de Cristo, fue martirizado. O sea, hace poco habían muerto los apóstoles, recientemente 100 años atrás. ¿Ok? Y es la primera escuela de teología. Los padres de la iglesia, del año 100 en adelante, la didaché, las primeras enseñanzas de los padres de la iglesia posteriores a los apóstoles, era de la restauración de todas las cosas. Las catacumbas de los cristianos presentaban imágenes de Jesús salvando a las cabras, a los rebeldes, trayéndolas a su redil. De todos estos hombres, Atanasius, arzobispo de Alejandría, obispo Ambrosio, Juan Crisóstomo, Gregorio de Niza, que eran todos universalistas, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, Teodoro de Matsushita, ¿okay? Y los neostorianos. Todos estos hombres, Clemente de Alejandría, Orígenes, eran universalistas, pero de todos, ¿saben quién era el más respetado? Dídimo el Ciego. Note los comentarios acerca de él. Seguramente no puedes ignorar a Dídimos, a menos que ignores la gran ciudad en la que ha estado noche y día derramando su conocimiento por el bien de los demás. El orador Libani. Dídimo era el gran baluarte de la verdadera fe. Sócrates, escolástico en el año 380. Jerónimo dice, él superó a todos los de su día en el conocimiento de las escrituras. Didymus el ciego. Y Didymus enseñó de una forma impresionante, citando a Pedro, citando a Pablo, citando a Juan. Basó su teología en los apóstoles y expuso de una forma magistral. Yo no tuve el tiempo de poder poner los textos y toda su historia, pero todos estos hombres están, su historial y sus enseñanzas. Cómo Cristo restauraría finalmente todas las cosas. Y estoy hablando del inicio del cristianismo. No es hasta el siglo quinto y finales del cuarto recién que se introduce el infierno. El siglo III recién habían algunos que estaban hablando algo acerca del aniquilacionismo. Pero las principales de las 6 escuelas de teología, 4 de los inicios de la iglesia eran universalistas, 2 posteriores a las primeras 4 eran uno del infierno eterno y el otro aniquilacionismo. Pero el universalismo fue la creencia de los cristianos por los primeros 3 siglos de la era cristiana, después de la era cristiana. Pero si seguimos retrocediendo, no comienza con Orígenes. El apóstol Pedro dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El apóstol Pedro fue el que dijo que estaba reservado Cristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El gran apóstol Pablo, que podría citar centenas de versículos de él, dijo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A todo esto, en uno de los comentarios presentamos a William Barclay sobre este asunto. Quiero comentarles aquí el aspecto de, okay, que me ha faltado, de William Barclay, donde él presenta, él es un comentarista, se lo voy a mencionar así, es un comentarista que muestra cómo la Biblia y el Nuevo Testamento, digamos así, fue escrito en griego y él va comentando las palabras griegas
y va dando su perspectiva y su análisis griego de cada frase, por decirlo así, del Nuevo Testamento. Es un comentarista bíblico, básicamente. De los eruditos más respetados actualmente, William Barclay. Y hay un artículo que lo vamos a dejar en la descripción, si a usted le interesa, la bibliografía de William Barclay, donde al final ya él presenta 3 razones por las que Dios restaurará todas las cosas y por la que él cree en la restauración de todas las cosas. Una de ellas es este versículo, que nos deja lugar a dudas, que no hay, no hay, no hay coherencia sintáctica, no hay coherencia literaria. Si dijéramos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo nos dice que algunos serán vivificados. Eso lo explica él directamente. Y que la palabra vivificado no significa resucitados, sino vueltos a la vida en Cristo. ¿Okay? También presente que la palabra colasis eso lo explicamos en el tema la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la palabra colasis significa podar un olivo. Siempre se utiliza en el sentido de podar. Y la palabra colasis en el Nuevo Testamento es lo que conocemos como castigo. Y la poda de un olivo no es para destruirlo, sino para que crezca mejor. ¿Okay? Y la palabra ionion tiene un tiempo de duración limitado, no es eterno como se traduce. Y da otras razones, pero este hombre, uno de los mayores comentaristas de la historia, vio en el apóstol Pablo a uno de los más grandes universalistas de la historia. De estos 3, ¿quién habrá sido? ¿El apóstol Juan? 1 de Juan 4:14, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Entre los 3, ¿quién fue el más grande universalista? ¿Quién vota por Pablo? ¿Son mayores que Abraham Lincoln o no? ¿Mayores que Isaac Newton? ¿Alguien vota por Pablo? Mili vota por Pablo. ¿Ok? Ahí con Pablo. ¿Alguien vota por Pedro? ¿Quién levanta la mano por Pedro? Pedro fue un gran universalista. El apóstol Juan, que escribió el Evangelio según San Juan también, donde se dice una y otra vez que el Padre envió a su Hijo como el Salvador del mundo. ¿Okay? Que envió para salvar al mundo, a buscar y salvar lo que se había perdido. Entre los 3, ¿quién me da el nombre del mayor universalista de la historia? Bastián, Oscar, Nathanael, Abraham Lincoln, Isaac Newton, William Barclay, Martín Lutero, ¿quién? El apóstol Pedro, Gregorio de Nicea, Gregorio Nacianceno, Dídimo el ciego, el apóstol, el gran apóstol Pablo, el apóstol Juan. ¿Quién fue el más grande universalista de la historia? ¿Quieren saber quién es el más grande universalista de toda la historia de la humanidad? ¿Quieren saber con quién se origina el universalismo? A pesar de que todos los profetas lo habían dicho, ¿saben cuándo? Porque ustedes revisen en la literatura pagana, no van a encontrar ninguna sola en los años, los primeros 4000 años de historia, no van a encontrar ninguna sola literatura pagana que diga que todos serán salvos. Ninguna. ¿Saben cuándo nace este pensamiento? Después de que pisa la tierra el hombre más grande de la historia. El mayor universalista de todas las edades es nuestro Señor Jesucristo. Él, más que nadie, más que Pablo, más que Juan, más que Pedro, más que Marco, más que Lucas, más que todos los apóstoles, dijo una y otra vez, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Si yo fuere levantado de la tierra, yo atraeré a todos a mí mismo. Yo no juzgo si alguien no me obedece, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo soy el pan de vida que desciende del cielo y da vida al mundo.
Les enseñó a los samaritanos. ¿Qué les enseñó para que ellos le dijeran a la mujer samaritana? Ya no creemos solo por tu palabra, sino ahora entendemos por su dicho de que este realmente es Cristo, es decir, el Salvador del mundo. ¿Qué les enseñó Cristo? Sino que Él era el Salvador de todos los seres humanos. De que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De que Él vino a buscar a la oveja perdida. De que vino por el hijo pródigo. De que vino por la moneda perdida. De que si algo está perdido, no quiere decir que está destruido, solo necesita que Él, Jesús, el Salvador del mundo, lo encuentre. El más grande universalista de la historia es Jesús. No van a encontrar la noción de salvación universal hasta que Jesús pisa la tierra. La restauración de todas las cosas, la salvación de todos, no es una herejía que comienza con Orígenes de Alejandría ni con Gregorio. Tampoco se habla antes como tal. Tampoco es una doctrina que venga del paganismo. La restauración de todas las cosas del universalismo nace con Jesús. Si lo quieren llamar universalismo, llámenlo como quieran. Pero Jesús tenía bien claro que su misión era salvar al mundo. Y sus seguidores tenían bien claro que exactamente eso hizo. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta presentación. Te invito a unirte a todos estos hombres que fueron llamados herejes. No te voy a negar que fueron llamados muchos de ellos herejes, que fueron excluidos de su sociedad, que fueron por la iglesia puestos a un lado. He hablado de la película Consunda y cómo un actual pastor contemporáneo nuestro formó su iglesia donde abre las puertas para todos, para prostitutas, para homosexuales, para los pobres. Abrió sus puertas para todos después de tener una iglesia con miles de personas y predicar que Dios era el Salvador del mundo y que la salvación de las personas no estaba sobre sus hombros, sino sobre Jesús. Fue expulsado, pero fue enviado, al igual que Jesús, a los pecadores. ¿Saben lo que? Alguien dijo que quienes enseñaban el universalismo era porque les gustaba el pecado. Yo quiero decir algo. ¿Saben quiénes más necesitan de un Jesús universalista? Son los pecadores. Los que más necesitan de un Jesús universalista son los pecadores. Otro dijo, sería una tortura estar con Jesús para los pecadores. ¿Saben? Pregúntenle a las prostitutas, a los publicanos, a Zaqueo, a los ladrones, a los pecadores, con los que Jesús fue y se sentó, a ver si fue una tortura. ¿Saben para quién era una tortura estar con Jesús? Para los fariseos justos, para los que no eran pecadores. Para eso era una tortura, porque amaba al pecador. Si hay alguien que va a estar contento con un Dios universalista, no me avergüenzo de decirlo, somos nosotros los pecadores, porque somos los que necesitamos desesperadamente un Salvador. Y si usted, mi hermano, es justo y no necesita a Jesús porque le está cómodo con un Dios que salva a los que guardan la ley y son perfectos y deja afuera todo el otro mundo y usted se va a reír mientras se queman ellos, pues quédese con él, porque a mí no me preocupa, porque sé que usted también va a ser salvo. Pero yo vivo contento sabiendo que tengo un Salvador de mis pecados y tengo esperanza en Él. Y mis hermanos y todos los que conozco tienen esa esperanza de salvación y está en mi corazón, que todos ellos van a ser salvos, que viviremos por la eternidad con Jesucristo. Si tú pudieras salvarte a ti mismo, no se llamaría Salvador.
Así que el mundo no podía, pero Cristo es el Salvador del mundo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de estudiar a los hombres que en la historia han creído en la esperanza bienaventurada. Es una esperanza. Podemos abrigarla en nuestro corazón sin discutir doctrinalmente con nadie. Te pido que este mensaje pueda haber afirmado nuestra fe en nuestro Salvador. Que cada día creamos más en que Cristo es amigo de los pecadores. Les abraza, les perdona y los limpia. En nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.